Hola, nosotras somos el grupo 4. Yo soy Mariana Padilla Serrano. Yo soy Luisa María Fernández. Yo soy Sofía Prado. Soy Daniela Romero. Y yo soy Alejandra Fajardo. Bueno, nosotras vamos a hablar sobre la película de Robinson Crusoe, que es sobre un señor que embarcó hacia África para comprar esclavos y venderlos a Brasil, pero su barco naufragó y quedó solo en una isla. Pues bueno, yo creo que obviamente la película toca como muchos diferentes temas que están muy permeados como por la época en la que se escribió el libro, como todo esto de el héroe que le sale todo bien y todo ese tipo de cosas, pero creo que independientemente de eso, un tema que persiste durante toda la película es como la lucha como del hombre contra las fuerzas de la naturaleza y como su intento de someterlas para crear un mundo que es pues como habitable y cómodo para él, no necesariamente uno donde se adapte a la naturaleza. Sí, yo siento que digamos, en la película es una muestra muy clara de que aunque las personas estén lejos de la civilización, siempre van a intentar volver a ella por medio de sus acciones, ya sea intentando dominar lo que tienen alrededor o este tipo de cosas, como por ejemplo pasa con el protagonista. Sí, él no dejó como esas actitudes de la sociedad, de esa civilización, porque como encontró el barco después de como un día, entonces pues se trajo demasiadas cosas y de todos modos no es que viviera como sobreviviera solo, totalmente solo, sino que encontró objetos que lo ayudaron a como mejorar su vida, encontró a sus mascotas, Él como que empezó no con le una fue gran tan duro. base. Él empezó Ujú. con una gran base porque empezó, pues si bien es cierto que empezó con ingenuidad y desconocimiento de ciertos aspectos, él no sabía cosechar, no sabía nada del tiempo, eh, no sabía cómo conseguir alimento como en un principio. Eh, Él empezó ya teniendo ciertas reservas, tenía materiales para hacer fuego, aunque en un principio no le salió tan bien, tenía dónde recoger el agua, dónde recoger sus alimentos y tenía el conocimiento, digamos, que lo vemos más adelante, de cómo hacer comida cuando ya tuviera las cosechas, que es cuando él trata de hacer un pan, pues le sale un poco mal, pero ya empezó con una base y es algo que recalca casi que de nuevo al final de la película cuando deja a estos hombres en la isla y les dice como ustedes van a tener algo que yo no tuve tanto desde el principio, que es como conocimiento completo. Sí. Sí, pero aunque digamos que sí, o sea, él como que la tuvo, por decir así, fácil, igualmente que él pensó que iba a ser más fácil de lo que en realidad fue, porque él ya también llega a un momento en donde, a pesar de tener como todas estas ventajas, se desespera y como que en lo único que se refugia es en Dios, así como que suena raro, pero entonces es como que eso es lo que lo logra tener cuerdo y como que hace como una introspección dentro de él y que ya es como, bueno, ya lo malo pasará y como que ahí eso le da más fuerza para no ver las cosas tan malas porque igual ya se estaba viniendo abajo a pesar de las ventajas que tenía. Sí, yo creo Sí, que él mismo pues como en la mitad de la película, él dice como después de 5 años que siente que ya lo tiene todo dominado, que ya la naturaleza no es un problema, que ya ahora el problema es que se siente como atrapado en la soledad, sí. como que no tiene nadie con quien hablar y ahí es donde sí, o sea, como que siento que él se adapta a la soledad a través de la religión y pues, pero siempre le toma como bastantes años llegar a ese punto en el que se da cuenta de que no es suficiente. O sea, yo creo que se nota que ya sea por como deseo de aventura o por algo más, por la razón que decidió como dejar su hogar cuando él sueña con sus papás que le dicen como si estuvieras en casa todo estaría bien. Yo creo que el hecho de que él haya naufragado y perdido todo era como lo que él necesitaba para darse cuenta de que tenía que encontrar otro camino, así fuera como Dios o darle otro tipo de sentido a la vida. Él también decía como que la isla era como una tumba y una cárcel. Decía como que una tumba porque pues ya nadie lo recordaba y como que nadie le importaba él, más o menos.
Y pues decía que era una cárcel por lo que estaba como encerrado por esas olas que él como que no podía dominar tampoco, como que salir de ahí. Y pues ahí también es donde decía que, bueno, dominó todo lo de la isla, pero le faltaba como dominarse a sí mismo y poder como salir de ese concepto de tumba y cárcel en esa isla que él decía. Sí, por ejemplo, yo siento que las personas siempre quieren volver a un lugar donde puedan sentir que tienen identidad. Porque, por ejemplo, cuando él como que conoció a Viernes y él quiso volver al lugar donde pues pertenecía, por así decirlo, a pesar de que le habían hecho daño, pues él seguía diciendo que era su patria y era como pues donde pertenecía. Y es como una forma de como no perder significado o pues sí, en general eso. Sí, pues yo siento que eso también tiene que ver un poco con adaptarse como a un lugar como con las mismas características de uno, ¿no? Digamos, al final se ve como él se plantea no dejar ir a Viernes por el simple miedo de retomar ese sentimiento de soledad, ya no tenía su mascota, ya no tenía quien lo recordara como lo que era. Entonces, Viernes era como esa sensación de interactuar con otro ser humano y no lo quería dejar. Y también al irse, pues también quería llevarse como, pues va a regresar, pero Viernes no quería que él se fuera solo porque era parte de su interactuar. Entonces siento que es como no perder la esencia de quién es uno en base a tener relaciones con los demás. Y también era interesante ver cómo le enseñó como todo lo que él sabía Viernes, cómo le enseñó a hablar, cómo usar las cosas de su civilización más o menos. Es como ver cómo pasó de temerle a los humanos por no haberlos vistos por muchos años a tener como se volvió como un tipo de esclavo un momento, pero también se volvió como un amigo, más o menos, como su compañía, como para conservar esa lucidez y como ya no sentir esa angustia del hombre de no tener una compañía de su misma especie. Sí, a pesar de que pues él estaba como muy lejos de la civilización a la que pues pertenecía, él como que nunca perdió, o pues nunca se volvió, por así decirlo, como un salvaje, o nunca tuvo como en la cabeza eso, sino que pues siempre se mostró que intentaba, pues por ejemplo, volviendo a Viernes como también parte de esa civilización, mostrándole las costumbres y todo eso, como también empezar desde ahí para no alejarse de donde realmente venía, pues de todo lo que sabía.